Hola, muy buenas tardes. Recibo un saludo cordial desde Guayaquil, Ecuador, desde su programa Emociones sin Censura a través de Canal Valdés 593 TV. Asimismo, recuerde que estamos enlazados con Ponte 11 Ecuador, Radio Televisión Fénix Guayaquil, y también un saludo aquí a nuestra querida Venus Menacochea, quien es parte protagónico de la fanpage Testimonios Reales de la Comunidad LGBTI. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas a un programa bastante interesante el día de hoy. Ya mismo les digo de qué se trata. El día de ayer nos hicieron comentarios, ¿sí? Les agradecemos por esos saludos que no los pudimos hacer en ese momento, pero muy agradecidos por esos comentarios, esos saludos. La temática de ayer es verdad, si se puede. Todo es que nosotros pongamos la decisión asertiva y ejecutarla. El día de hoy tenemos al arte en su expresión máxima y un exponente de aquel. Antes de decir su nombre, vamos a decir cuáles son las cualidades y virtudes que tiene nuestro invitado. Un invitado de lujo. Desde el día que hemos retomado el programa Emociones sin Censura. Él es un gestor cultural activo, además es escritor de serie negra y ciencia ficción. Así también él es pintor, ilustrador, ¿sí? Tiene muchas cualidades. Pero para saber quién es él, lo vamos a presentar y a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es el arquitecto Fernando Naranjo, exdirector de la Casa de la Cultura del Guayas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Verónica, por esta invitación. Un saludo muy afectuoso para toda tu audiencia. Gracias, mi querido Fernando. Realmente para mí es un privilegio que hayas aceptado la invitación en este programa donde vemos mucho la parte emocional. Pero antes de entrar a esta parte, yo te comentaba, me gusta que el público, los internautas, conozcan esa parte humana, ese ser humano que existe dentro de cada exponente, cada panelista que viene aquí a nuestro programa. A ver, Fernando, cuéntame un poquito de ti. Él es arquitecto y me gustaría saber, ¿qué fue primero? ¿Tu parte profesional dentro de ese nivel o tu parte profesional artística? Bueno, yo comencé a hacer trabajo artístico a los 14 años, que fue un montón de años antes de que me graduara como arquitecto. Pero definitivamente, tanto en la escritura como en la pintura, la profesión que opté para estudiarla y para ejercerla han influenciado notablemente en mi manera de expresar artísticamente mis productos. Por ejemplo, en la pintura yo no puedo desligarme del todo de ciertos valores expresivos como son la perspectiva, la teoría del color, a pesar de que en un momento dado se vea como que se están violentando, se está haciendo un ejercicio de ruptura con los moldes clásicos, ¿no? Lo que sucede con toda generación. Toda generación se le ocurre que está rompiendo con los moldes clásicos. Entonces, a pesar de eso, la arquitectura definitivamente gravita en mi manera de expresarse. También gravita en mi manera de escribir, porque la estructura de un cuento, de un relato, de una novela, obedece a un manejo del espacio y del tiempo, que es la arquitectura. Así que hay una doble correspondencia. Fui primero lo otro, fui primero una persona que se expresaba artísticamente a través de ciertos productos y después profesionalmente pude complementar los estudios de arquitectura con las creaciones que yo he hecho. Perfecto. Una pregunta, mi querido Fernando. Tengo entendido que hace poco tiempo realizaste una exposición con 87 obras de arte, si mal no recuerdo, y que entre ellas la mayor parte era la técnica de acuarela. Déjenme decirles, hoy en día los pintores ya no utilizan la técnica acuarelista.
¿Qué otra técnica utilizaste? Y me gustaría que el público se entere así, de una manera sencillita, cuáles son esas técnicas que tú utilizas más. Bueno, yo utilizo las artes plásticas sobre superficies. Óleo sobre lienzo, acrílico sobre lienzo, sobre cartón, sobre Playwood, MDF, cualquiera de esos aglomerados que existen ahora. Y en el caso de la acuarela, pues tintes de acuarela sobre papel prensado, muy prensado, lo que se llama cartulina. Esos son digamos, los medios que yo utilizo para expresar los productos que artísticamente realizo. No me he dedicado, por falta de tiempo, creo que por un poco de vagancia mía también, al trabajo tridimensional de la plástica escultural, pero creo que podría hacerlo. Es cuestión de tener un poco de tiempo y un espacio organizado para poder realizar esa tarea. Te voy a contar una anécdota que a mí me pareció muy conmovedora. Cuando yo estuve en la Casa de la Cultura, yo estaba relacionado con una gente que trabajaba con discapacitados. Y entonces, la mayor parte de esos discapacitados eran ciegos. Y yo los había conocido a su vez años atrás cuando hubo una feria de libro en el MAC, una feria organizada por el Ministerio de Cultura, y el stand más visitado de esa feria fue el stand de los ciegos. ¿Quiénes lo visitaban? Visitaban naturalmente otros ciegos, pero guiados por sus padres, por sus compañeros o lo que sea. Iban porque habían formas muy prácticas de aprender el braille. Y ustedes sí saben que en el braille no existen, por ejemplo, los artículos, no existen las conjunciones. Es una serie, un aglomerado, por decirlo así, de verbos más sustantivos, a veces adverbios, a veces preposiciones, pero básicamente sustantivos y verbos. Así es como se expresa. Cuando tú escribes en braille, tienes que pensar que la persona que te va a leer va a coger tu trabajo en braille y lo va a poner al revés. ¿Cómo es esto? Por lo general tienes una pluma, tienes un lápiz sobre una superficie que tiene varios agujeros. Entonces tú comienzas a escribir hundiendo la pluma en el papel. Si tú pasas la mano, así sea ciego o no, tal como queda después que el sujeto hace su operación de braille, no vas a sentir una gran diferencia. Tienes que poner el papel al revés y entonces sientes la diferencia con los pupos que quedan del papel que ha sido perforado. Ahí están las letras. Eso significa que el ciego tiene que escribir al revés, para que cuando tú pongas al revés tu papel, leas al derecho. Eso a mí me pareció sumamente conmovedor. Es decir, si ya se nos hace un lío cuando somos niños escribir de izquierda a derecha, como en nuestra cultura occidental, ¿no? Escribimos de izquierda a derecha. Hay culturas que escriben al revés, de derecha a izquierda, pero en todo caso para nuestra cultura eso ya constituye un desafío. Imagínense en el braille. Conectado con estas personas ciegas, ¿no? Imagínense usted la carga emocional que para ellos implica poder escribir, relacionarse con otro. Imagínense si hace poesía. Wow. Imagínense si te relata una historia que se ha inventado. O sea, su carga emocional en un momento dado déjate en ridículo lo que hacemos los normales, ¿verdad? Invité a algunos miembros de este gremio de ciegos a un taller de escultura. El taller era con cerámica. Tenían que moldearlo con sus manos. Y en la Casa de la Cultura había una gran cabeza esculpida por Pacciani, un famoso
escultor italiano que estuvo aquí y que es el autor de la mayor parte de las estatuas del cementerio. Teníamos una cara, una cabeza de este hombre. Y entonces los ciegos tocaban la cara de esta figura como en cartón piedra, y después utilizaban su dedo índice como escala. ¿Cómo es eso? Es decir, si la figura era grande y ellos no tenían por qué hacer de ese tamaño su trabajo, su réplica, que era más chico, entonces ellos tocaban, por decirle, la frente, medían con sus dedos cuánto tenía la frente, cuánto tenía el mentón, cuánto tenía la nariz, la boca, todo iban palpando. Y entonces usaban su dedo como escala. Cogían el pulgar y se lo ponían en la base de la barbilla y ponían el dedo índice en la parte baja del labio. Es decir, eso mide mi barbilla. Y eso lo tengo que trasladar a la pieza de cerámica. Es una cuestión realmente asombrosa, ¿no? Cualquier emoción que nosotros pretendamos tener como personas con nuestros sentidos completos quedan impactados por esa formidable tarea de estas personas. Y bueno, ustedes podrán decir, ya bueno, eso es admirable, pero ¿y los resultados? Déjenme decirles que eran bastante cercanos a esa realidad que era el modelo del que habían tomado. Eran bastante cercanos. Me sorprendió también un escultor ciego que él no quiso hacer la figura de la cara. Él quiso hacer un desnudo de una mujer danzando. Y lo hizo, pero era una figura que tendría unos 40 centímetros de alto. Significa que cada pierna debe haber medido unos 15, 20 centímetros. ¿Y cuánto medía del comienzo del muslo a la rodilla y de allí al pie? ¿Cuánto medía el torso? ¿Cómo ubicaba el busto, el fuste del cuello? O sea, una cosa es que uno hasta utilice esas palabras técnicas para describir lo que se espera ver en una escultura, y otra cosa es que lo hagas sin ver, solo con la imaginación. Entonces, realmente las motivaciones, que son lo que tiene que ver con las emociones, que hace que una persona haga ese tipo de tareas, tienen que ver naturalmente con una meta. Una meta que te la puedes proponer tú, te la puedes proponer o las mezclas, ¿no? Yo les dije como institución, no como Fernando Naranjo. A ver, ustedes aquí van a tener un curso de escultura y van a reproducir un rostro. Esa era la meta. Yo les estaba dando esa meta. Ellos tenían que cumplir esa meta utilizando los recursos de lo que tenían, de su capacidad de tacto y de las medidas de su cara. Es decir, ¿cuánto mide mi nariz? Mi nariz mide el dedo índice cortado casi en la base. Pero la barbilla, no. La barbilla mide desde la punta del dedo hasta la primera falange. Es decir, cada cosa tenía su valor relativo, ¿no? Claro. Su valor relativo. Eso me impresionó mucho. Como les digo, las metas son los que en definitiva motivan. Quiero hacer esto y comienzo a realizarlo. Emotivamente estoy dispuesto, emocionalmente estoy listo. Si fracaso, si las cosas no me quedan bien, me quedan dos opciones. O abandono esa tarea o insisto. Tal vez esa insistencia sea parte de lo que ahora se llama esa inteligencia emocional que todo el mundo necesita pues para mejorarse una y otra vez. Gracias. Justamente te estaba pensando consultarte cuál ha sido tu experiencia dentro de la Casa de la Cultura mientras estuviste como director. Pero ya mismo, después de que regresemos de esta pequeña pausa comercial, usted está en Emociones sin Censura por Valdés 593. Inicio de espacio publicitario. Torglass,
Flash. Somos fabricantes de todo en vidrio templado, balcones, pasamanos, escaleras de vidrio templado laminado, cabinas, cortinas y puertas para baño. Somos especialistas en fabricación e instalación de ventanas, ventanales, curvos y rectilíneos, diversos modelos de mamparas divisorias, fabulosas paredes de espejo, increíbles cubiertas y pisos de la más alta calidad en vidrio templado. Somos Dorglass. ¿Necesitas un lugar confiable y experto para el arreglo de tu vehículo? No busques más. En Tecnicentro Arana te ofrecemos mecánica en general, alineación, balanceo y frenos, limpieza de inyectores, reparación de suspensión, mantenimiento de aires acondicionados, con repuestos originales y atención personalizada. En Tecnicentro Arana contamos con un equipo de mecánicos altamente capacitados, con años de experiencia en la industria automotriz. Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes resultados efectivos. Llámanos al 098 69 93 957 o visítanos en Gómez Rendón 2830 entre la quinta y sexta. Tecnicentro Arana, experiencia que brinda confianza. Te esperamos. Copyflax, impresión digital de lonas de alta densidad. Copyflax, con máquinas de última tecnología y de alta velocidad. Copyflax, secado de tinta instantánea. Copyflax, diseño gráfico. Copyflax, todo tipo de trabajos en cimbra. Copyflax, tintas para todo tipo de impresoras. Copyflax, hojas volantes y flyers. Copyflax, increíbles y resistentes roll-up. Copyflax, y muchas alternativas más, como los banner X. Copyflax, esto y mucho más lo encontrarás en Copyflax. Final de tu espacio publicitario. En su programa Emociones sin Censura, transmitido por Valdés 593, enlazado con Ponte 11 Ecuador, Radio TV Fénix Guayaquil, testimonios reales de la comunidad LGBTI, y también por mi plataforma Verónica Rosado Calderón. Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado. Un invitado realmente es un honor para nosotros tenerlo, como es el arquitecto Fernando Naranjo. Es director de la Casa de la Cultura del Guayas. Nos comentaba hace un momento esa experiencia tan impactante que tuvo con este gremio de personas no videntes y la sorpresa que se llevó, ¿no? Que obviamente todas las metas que nos pongamos son las que realmente nos tienen que motivar. Nunca hay que rendirse, porque el mejor desafío con quien usted realiza es con usted mismo. Vamos a seguir conversando. Después dejamos un poco con respecto al tema de, conversábamos tras bastidores, ¿no? De qué podría ser la mejor solución con respecto a muchos artistas, ¿no? Para que se puedan generar realmente los recursos necesarios y realmente no vivir de una manera que no se merecen, ¿sí? Porque al menos deberían realmente ser muy reconocidos, y eso es parte del área cultural. Bueno, sí. La cultura trabaja a varios niveles, digamos, ¿no? Sí. Y se expresa a su vez de varias formas. Tenemos la tendencia a veces a priorizar el arte sobre la cultura, o al revés. Yo particularmente creo que el arte es un capítulo de la cultura. La cultura abarca muchísimo más. Un artesano hace cultura, definitivamente. ¿Lo macro es la cultura? ¿Perdón? Lo macro sería la cultura. Claro. Un agricultor, ni se diga, pero es la agricultura, no hay nada que hacer, ¿no? Porque de la manera como ese tipo puede cosechar, puede sembrar, puede cosechar, depende de que nuevas generaciones repliquen lo propio y podamos alimentarnos, así de sencillo. Entonces, como cultura y como instituciones dedicadas a la cultura, naturalmente tienen que tener unas delimitaciones. En el caso de la Casa de la Cultura que tú me preguntabas, sus delimitaciones son realmente amplias, ¿no? El espectro es realmente amplio.
La ley de cultura que fue sancionada el 30 de diciembre de 2016 establecía que la Casa de la Cultura debería manejarse en 5 áreas. Una era biblioteca, otra era galerías y museos, otra era fomento de las artes, me parece que había una dedicada al patrimonio, o no recuerdo francamente ahorita esto, ¿no? Pero eran 5 áreas claves. Por ejemplo, lo que tiene que ver con galerías y museos. Están mezcladas porque todas tienen que ver con la exposición de productos a públicos. Esos públicos pueden ser pequeños, pueden ser muy grandes, la exposición puede ser reducida, puede ser amplísima, puede abarcar toda una ciudad, puede abarcar simplemente el tamaño de una galería. ¿Qué se propone una institución cuando da un aval, cuando da un auspicio a una exposición de esta índole? Lo que se propone es lo que tú me decías, que haya más personas que estén interesadas en el arte, que haya más personas que se sientan identificadas con los productos que hacen esas otras personas llamadas artistas, como sea. Pero tu programa está orientado, y me interesa mucho ese sesgo que tú les das al asunto emocional. Es decir, yo tengo que tener una motivación especial para pintar. Yo particularmente soy agnóstico en un montón de cosas y no creo realmente que haya un espíritu que me esté incitando a pintar, ni que haya algo que particularmente me inspire. Pero la primera intención que tuvo el hombre, la primera motivación, las primeras metas que se propuso el hombre cuando comenzó a dibujar o a pintar, era generar una respuesta de parte de sus espectadores. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo dibujo un gran bisonte, ¿no? Yeah. Estos animales enormes que poblan las estepas, lo dibujo de perfil, enorme, como es fiero, con sus patas cortas, ¿no? Su gran cabellera, sus cuernos. Ese animal, que está tan bien dibujado, parece que yo he logrado captar el espíritu de ese animal. Así que ahí tengo una primera meta lograda, ¿no? Está tan bien hecho que yo he logrado captar la esencia del animal, ¿no? Su vitalidad, su fiereza. Pero si yo quiero que la tribu se aproveche de eso, tengo que cazarlo. Y solo no lo puedo hacer. Entonces, alrededor de ese bisonte pongo unas 3 docenas de hombrecitos con flechas y con lanzas. Yo le estoy diciendo a las generaciones que vengan, vea, así tienen que hacer. No lo pueden hacer solos. Trabajo en equipo. Tiene que haber un equipo que se encargue de coger a ese sujeto. Y cuando vemos en perspectiva, después de miles de años que alguien pintó esas figuras, entendemos sus motivaciones, pero las nuestras son diferentes, ¿no? Nosotros decimos, wow, mire cómo utilizó el colorido, cómo le dio el tono marrón, cómo le dio el color de la piel. Y mire cómo contrasta, porque la parte, digamos, el background, la escenografía, tiene otra coloración para que esto pueda destacar. Ahí hay un gran contraste. Ocupamos una serie de elucubraciones técnicas sobre ese resultado. Pero actualmente las motivaciones para el arte son distintas. Son distintas en nuestra cultura occidental. Son distintas en las culturas orientales. Son distintas en las culturas polinésicas, ¿no? de las islas. Tienen cada cual su propia cultura. identidad. Yo me estoy acordando en este momento de una novela que se titula Me llaman rojo, y su autor es Orhan Pamuk, que es un premio Nobel turco. Sí.
La anécdota de la novela es que el califa quería ser pintado, quería ser retratado como lo hacían los infieles. ¿Quiénes eran los infieles? Eran los que estaban al otro lado del Adriático, ¿no? Del Egeo, pasando a la península del Peloponeso, están al otro lado del Adriático, allá en Italia. Estos infieles no tenían la cordura, no tenían la decencia de poner a sus autoridades en primer plano, no, sino que los ponían en perspectiva. Claro que así parece más real, parece como que si estuvieras dentro de la escena, pero no puede ser que después de Alá, que está el sultán, que están sus autoridades y que al último están los vasallos, no puede ser que estos infieles pongan en primer plano un perro. Entonces había una gran discrepancia entre los ilustradores musulmanes y el deseo del sultán, que había estado en Florencia, en algún lugar de Italia seguramente, de ser retratado como pintaban los infieles. Ellos sentían que estaban pecando, que toda la estructura mental en la que se basaba su fe, su religión, se estaba desbaratando en el momento que ellos pintaban como estos infieles. Así es. Nosotros no notamos esas diferencias ahora, ni nos importan, ni las conocemos ni las queremos conocer. Eso significa que para cada época hay unas metas especiales que alcanzar, unos obstáculos especiales que superar. Y todos tienen que ver naturalmente con las emociones que tengamos y con ese otro ingrediente que ya no es espontáneo, porque las emociones son espontáneas, ¿no? Sí, siento miedo, ¿no? Yeah. Siento fervor, siento afecto, ¿no? Eso es más o menos espontáneo. Pero los sentimientos, dice, yo voy a tener afecto solamente por las personas que me quieren, por los otros no. Nos programamos. Claro, entonces ya comienzo a discriminar, ¿verdad? ¿No? Sí. Y entonces tal vez alguien sea muy tolerante y dice, no, yo quiero a todos por igual. Pero hay otros que no son así, dicen, no, yo quiero a los que me quieren. Entonces hay esos otros ingredientes que ya son productos de un proceso mental, ¿no? De un proceso cerebral que de alguna manera alteran esas emociones. Lo que pasa, mi querido Fernando, en esta parte, ¿no? Que decidimos querer a quien me quiere, es porque es más fácil. A veces nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort, porque si yo empiezo o me pongo como meta a tener tolerancia, a escuchar a esa persona que realmente me cae supremamente antipático, significa que tengo que empezar a disciplinarme. Por eso es más práctico amar al que me ama y odiar al que me odia, antes de empezar a tener simpatía, empatía con el que me es desagradable. Bueno, sabes que en este momento la humanidad está atravesando unas situaciones muy, muy especiales, ¿no? Por ejemplo, yo veo en las redes un interés prácticamente deplorable sobre lo que le pasa a los palestinos en Gaza. Sí. O sea, de mis amigos, de mis allegados, ¿a quiénes les preocupa lo que sucede en Palestina? Lo primero que sucede cuando ves una noticia, ¡ah! ¡Qué terrible! Están matando niños. ¿Cuál es la emoción que me debería nacer a mí? Una repulsa, ¿no? Un rechazo total, un discrimen contra los que están haciendo esto. Si yo quiero expresar artísticamente eso, probablemente se me haga muy complicado utilizar elementos estéticos porque son como un poco opuestos a estas emociones. Tal vez más fácil sería hacer un documental. Más sencillo. Una ilustración, un cómic, que una pintura, digo yo.
Tal vez alguien encuentra la manera de resolverlo. Pero si te preocupan tanto las emociones y esa es la orientación de tu programa, yo percibo que la humanidad entera está manejando sus emociones para que éstas no se expresen. Nos hemos llenado de superficialidades. Sí, así es, ¿Sí? así es. A establecer unos puntos de vista de comodidad, de zona de confort, como le llamas tú, ¿no? Sí. Así es. Sí es. Bueno, está interesante, pero tenemos que ir a una ligera pausa comercial y ya volvemos con más de Emociones sin Censura. El tema de hoy, las emociones en el arte. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Torglass. Somos fabricantes de todo en vidrio templado, balcones, pasamanos, escaleras de vidrio templado laminado, cabinas, cortinas y puertas para baño. Somos especialistas en fabricación e instalación de ventanas, ventanales, curvos y rectilíneos, diversos modelos de mamparas divisorias, fabulosas paredes de espejo, increíbles cubiertas y pisos de la más alta calidad en vidrio templado. Somos Torglass. ¿Necesitas un lugar confiable y experto para el arreglo de tu vehículo? No busques más. En Tecnicentro Arana te ofrecemos mecánica en general, alineación, balanceo y frenos, limpieza de inyectores, reparación de suspensión, mantenimiento de aires acondicionados, con repuestos originales y atención personalizada. En Tecnicentro Arana contamos con un equipo de mecánicos altamente capacitados, con años de experiencia en la industria automotriz. Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes resultados efectivos. Llámanos al 098-69-93-957 o visítanos en Gómez Rendón 2830 entre la quinta y sexta. Tecnicentro Arana, experiencia que brinda confianza. Te esperamos. Copyflax, impresión digital de lonas de alta densidad. Copyflax, con máquinas de última tecnología y de alta velocidad. Copyflax, secado de tinta instantánea. Copyflax, diseño gráfico. Copyflax, todo tipo de trabajos en cimbra. Copyflax, tintas para todo tipo de impresoras. Copyflax, hojas volantes y flyers. Copyflax, increíbles y resistentes roll-up. Copyflax, y muchas alternativas más, como los banner X. Copyflax, esto y mucho más lo encontrarás en Copyflax. Final de tu espacio publicitario. Bueno, aquí estamos de vuelta con más de Emociones sin Censura. Con nuestro invitado, el arquitecto Fernando Naranjo, es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordemos que él es un gestor cultural. Recientemente ha hecho una exposición con 87 pinturas. Además de que es escritor. Muchos verán que aquí en la mesita tengo algo, ¿sí? Por favor, me hacen el acercamiento. Es el último libro que has escrito, ¿verdad? Los Custodios de la Piedra. Los Custodios de la Piedra es la última obra realizada por nuestro querido amigo. Él es escritor, recordemos, es pintor, es gestor cultural, es ilustrador, tiene muchas cualidades, ¿sí? Entonces, sí, me gustaría que me hables un poquito de tu obra, ¿no? Porque tú te dedicas a la ciencia ficción y también la serie negra. Así es. Y nuestro público también le gustaría saber de qué se trata Serie Negra. Bueno, como serie negra se conoce principalmente en el mundo cinematográfico a toda aquella producción que tiene que ver con policíacos, con irrespeto a la vida. Mucha muerte, mucho asesinato. Y la forma como la sociedad recibe esos productos, cómo los elabora, cómo trata de encontrar un culpable, cómo trata de librarse de esa secuela, de esos malos actos, por decirlo así. Claro. Son malos actos. Y bueno, y la ciencia ficción, te cuento que mi ciencia ficción va por ese lado, porque esas emociones que tú ponderas aquí en tu programa forman parte del equipamiento del ser humano. Si en los próximos 1000, 10.000, 20.000 años
La evolución humana no ha permitido cambios importantes en nuestra manera de ser. En todo ese tiempo futuro, que la verdad le toca vivir a la humanidad, el equipamiento para sobrevivir es el mismo que tenemos en este momento. El mismo que tuvieron los primeros sapiens. La capacidad de comunicarnos, la capacidad de planificar, la capacidad de emocionarnos, de tener motivaciones, de prever situaciones, hacer planes. Lo mismo le va a suceder a la gente en un futuro próximo, sino que va a estar en una situación algo diferente. Y la ciencia ficción se dedica a explorar esas posibilidades. A veces, el ambiente en el que se desenvuelve algún relato, alguna novela, algún cuento, es un ambiente apocalíptico. Ha sucedido una tremenda conflagración, los sobrevivientes son casi unos neandertales, ¿no? Pero con el mismo equipamiento de amarse, querer procrear, cuidar a la especie, cuidar a los niños, cuidar de los ancianos. Entonces, trato en las obras de ciencia ficción que escribo de establecer que esos comportamientos actuales nos van a servir en futuros hipotéticos. Esos futuros hipotéticos tienen la ventaja de poder ser imaginados como quiera la persona que los lee. Es más, tú lees un libro, una novela de amor. Tú automáticamente a los protagonistas les pones una cara. Exactamente, ¿no? sí. Así es. Pero la cara que le pongo yo no es la que le pones No es la misma. tú, obviamente. Entonces, si ese libro se vende 1000 veces, ese libro se ha multiplicado por 1000. Son 1000 libros distintos los que tiene cada persona que lo leyó. No es lo mismo que el cine, ¿no? En el cine, así es como es el protagonista y ahí nos quedamos, claro. Pero la literatura tiene esa ventaja. Entonces, esos mundos que nos imaginamos, esos personajes que nos imaginamos, van a tener una cara que el lector le pondrá, esos mundos van a tener unos paisajes que el lector les pondrá. Yo puedo decir, se resbaló por un acantilado. Ese acto usted lo podrá multiplicar si a cada persona que lee el libro, usted le pide, haga una ilustración de esa persona que se cayó en el acantilado. Cada una hará una versión diferente. Desde su propia visión, de su propio microcosmos. Entonces, eso es lo que hace interesante el trabajo de la ciencia ficción. Nos sublevamos, nos enojamos cuando vemos una adaptación literaria de un trabajo de ciencia ficción que hemos apreciado, que no se parece en nada a lo que nosotros nos imaginamos. Nos enojamos, pero ¿cómo ha hecho posible esto, no? Nos alegramos cuando el adaptador ha coincidido en parte con lo que nosotros teníamos en mente, ¿no? Bueno, este tira y afloja es muy interesante en la literatura y es lo que me impele a mí a escribir. Como te digo, lo que me pasa hoy día aquí en esta sociedad, con este equipamiento cerebral, emocional que tengo, le va a suceder a mis descendientes de aquí a 4 o 5 generaciones en otro ambiente y van a tener los mismos problemas que superar. De eso se trata la ciencia ficción. Háblame un poquito sobre este libro, Los Custodios de la Piedra. Bueno, el libro está compuesto de algunas partes. Hay dos novelas cortas en un comienzo. La primera, que se llama Melissa, el poeta y el gato pardo, yo lo pude escribir porque leí un libro de mi tocayo Fernando Balseca sobre el poeta Medardo Ángel Silva. Oh, el gran poeta guayaquileño. Este muchacho que se mata o lo matan a los 20 años de edad, en ese lapso entre el terminar su primaria
ha de haber sido a unos 11, 12 años, y sus 20 años, en ese lapso de 8 años, él desarrolla una producción literaria realmente formidable, tomando en cuenta la edad que tenía. Aprende inglés por sí mismo, aprende francés por sí mismo, leía todos los clásicos, los románticos, ¿no? Contrario a lo que la gente supone, yo tengo mis propias suposiciones con respecto a él. Yo no creo que a él le obsesionaba la muerte más de lo que me obsesiona a mí o a ti. Pero era su patín, como dicen los muchachos ahora, ¿no? Sí. Era su onda, andar vestido todo de negro, con espejos que no necesitaba, con un sombrero y paseándose por Guayaquil. Ese era su patín. Además que era joven, pues. Era un muchacho, así es. Después que sí, que la muerte lo perseguía, que lo veía, que lo asediaba, o sea, son tonterías. Sí, esos son accesorios que las demás personas ponen, ¿no? Sí, y es probable que viendo el efecto que tenía, voy a escribir sobre eso, ¿no? Así que había ese espíritu rebelde nato en la juventud. Había una correspondencia entre él y la sociedad. La anécdota que yo persigo es que alguien del futuro viaja al pasado a llevárselo a Medardo Ángel Silva. Va a aprovechar que se muere creo que era el 10 de junio de 1919, creo que se muere, una cosa así. Ese momento que él se quita la vida, esta persona se lo lleva y no cambia la historia, porque ese sujeto desaparece ese día. Yeah. Él ya no vuelve a tener ninguna actividad histórica a partir de su muerte. Entonces, esta civilización, esta cultura del futuro cree que se lo puede llevar tranquilamente y no va a afectar el desarrollo de acontecimientos de la humanidad. Pero ¿para qué se lo lleva? Esa es la pregunta. Es lo claro. Que está ¿Para qué se lo llevan? Lo que el cuento trata de decir es que se trataba de una sociedad algo decadente que había olvidado la importancia de la creatividad. Y entonces ellos estaban haciendo una colección de muertos, ¿no? Poeta que se moría, poeta que se lo llevaba, ¿no? Escritor que se moría, escritor, para volver a conocer en carne propia lo que era el valor de crear. Esa es la anécdota. Pero la novela da pues para conocer el Guayaquil de comienzos del siglo XX, conocer sus calles, parte de su arquitectura, su clima, lo que la gente comía, lo que la gente pensaba. Recordando al Guayaquil de antaño. Así es, así es. Ah, excelente. Bueno, no sé dónde pueden adquirir las personas el libro. Librería La Española. En Librería La Española. De Río Centro, Los Ceibos. Ok. Esta es la última obra que ha escrito nuestro querido Fernando Naranjo. Yo voy a aprovechar este medio porque mientras él estuvo como director de la Casa de la Cultura, nos abrió las puertas a realizar una serie de actividades allí. También dentro de la parte diplomática hicimos con claro. 2 embajadas, realizamos actividades allí. Y obviamente también nosotros nutrimos un poco esa biblioteca donando ciertos libros, ¿no? Y él siempre ha sido una persona muy dispuesta a trabajar con nosotros, más con esta servidora, y siempre le voy a quedar eternamente agradecida por esa espontaneidad, por ese deseo de poder trabajar en equipo, ¿no? Eso siempre me impactó, me ha gustado mucho. Y esa es una de las razones que yo siempre, aquí los que vienen, los que están aquí en el programa, son gente muy especial para mí, de las cuales yo siempre les voy a estar muy agradecida porque cada uno de ustedes han edificado, han contribuido mucho a la Verónica de este momento. Y yo sé que la de mañana va a ser mucho mejor, porque de eso se trata la vida, esa parte emocional. Por eso es que era importante que tú expreses también que los artistas tienen su onda emocional. Indudablemente. Sí, y que tratan de compartirla hacia los demás, hacia el público, pero que lamentablemente dentro de sus obras no son tan apreciadas y es necesario educar
y recordarles que el arte es una manera de manifestar muchos sentimientos, ¿sí? Porque él, hace un momento Fernando decía que las emociones es algo espontáneo, obvio, porque ella solamente es temporal. Pero si yo veo que realmente voy a consolidar algo que traiga beneficios hacia mi persona, yo permito que esa emoción se convierta en un sentimiento y frente a eso yo empiezo a edificar columnas realmente fuertes que van a permitir que yo como individuo sea cada día mejor. Ayer comentábamos con el otro invitado desde México, decíamos que es necesario volvernos a humanizar. Nos hemos vuelto tan superficiales, no apreciamos el trabajo, el desarrollo de los demás. ¿Qué hacer con respecto al arte? ¿Cuál sería una solución para, al menos en Guayaquil, realmente nuestros artistas, entre todas las líneas? Porque hay una gama de artistas, no solamente el que canta, el pintor, el escritor, hay los que trabajan en artes plásticas, hay una variedad. Y nosotros como sociedad debemos realmente sentirnos complacidos de tener ese privilegio de artistas que hay en nuestro medio, pero no lo sabemos valorar. ¿Cuál sería una de las posibles, dame dos posibles soluciones frente a esa realidad del Guayaquil de hoy? Lo digo Guayaquil de hoy porque nuestro programa está siendo transmitido desde aquí, pero lógicamente es a nivel nacional esa propuesta. Bueno, allí también hay varias metas que cumplir. Una meta que no tiene nada que ver con los aspectos remunerativos, de lucro, que pudieran encerrarse en ciertos objetivos de la producción artística, tienen que ver simplemente con el compartir conocimientos y que esos conocimientos le sirvan a la sociedad para ser mejor. Entonces, naturalmente, una sociedad, una comunidad que dentro de sus intereses esté el de las artes, va a ser una sociedad más comprensiva, más tolerante, más afectiva, más solidaria. Indudablemente, indudablemente. Porque el tener que compartir, el deber de compartir por parte de las producciones, de los productores y sus productos artísticos, hace que haya un equipo solidario. Eso. Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una cuestión muy a tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, ¿cómo sé yo particularmente y de manera objetiva, que mi producción es buena? Voy a utilizar estos términos de bueno, malo, no, un poco maniqueo, ¿no? Un poco maniqueo. Sin desmerecer, solamente es para poder comprender mejor. Claro. El esfuerzo emocional que implica para un pintor, para un escritor, escribir una obra, para un pintor hacer un retrato, qué sé yo. A menos que haya un grupo de personas que estén dispuestas a criticar su trabajo, no le va a quedar más remedio que al autor que confiar en su propio raciocinio. No. Pero ese raciocinio va a estar muy, no contaminado, pero va a estar muy a expensas. Limitado. De su subjetividad. Así es. Si nadie me dice que esto es malo, a mí me parece que es bueno. Se acabó el lío. En otros países, cuando hay una exposición, es como que si hubiese una gente encargada de desbaratarte lo que has hecho. Los críticos de arte. Claro. Puede que eso parezca injusto. Y es mucho más injusto si no estás acostumbrada a eso. Claro. Pero probablemente sea lo que se necesite hacer. Porque el sujeto es bueno. A mí me parece que tiene un trazo fenomenal. Mire cómo resuelve el problema de la sombra y todo eso lo demás. Pero qué tema tan fofo, ¿no? ¿Ah? Entonces, hay alguien que te tiene que ubicar. Hay que estar preparado. Claro. Y no hay crítica de arte en el país. Tal vez un poco en Quito, pero aquí en Guayaquil muy poca, si no es poquísimo.
Y la que hay, yo diría que tiene que librarse un poco del sesgo, tiene que abrirse realmente al trabajo que se está dando tanto a nivel popular como a nivel ya más profesional. ¿Qué más se necesita? Si yo no tengo ninguna otra actividad que realizar que la de hacer arte y que eso me absorbe tanto que no puedo hacer otras cosas semejantes que me provean de sustento, entonces yo debería poder confiar en que la comunidad de alguna manera me va a adquirir mi trabajo. Pero tampoco eso es posible. En primer lugar, el pintor no necesariamente tiene que ser vendedor. Es más, el pintor probablemente no tenga la menor idea de cómo se vende su propia obra. Ahí necesitamos los corredores de arte. Se necesita un corredor de arte. Y los corredores de arte tienen la ventaja de tener sus clientelas, sus listas de... Y entonces debería haber un trabajo institucional que se preocupe de que en todas las exposiciones de pintura que auspicien haya unos corredores de arte que vayan a ver, oye, si realmente esto está bueno, no hay nada que hacer, principalmente en los salones. En los salones cuando se da toda la creatividad de la gente, ¿no? Sí. Donde hay los premios. Los premios yo diría que en los salones son completamente libres de cualquier sospecha. Porque hay un director del salón, al menos en la Casa de la Cultura, un director del salón, los otros miembros del jurado, que por lo general son 4, y hay que ver las peleas que se arman entre ellos para definir una cosa y otra. O sea que si ese sujeto salió premiado es porque tenía que salir premiado, no había otra. No había otra. Ya, no había otra opción. Entonces, si la comunidad pudiera brindar al artista la posibilidad de vivir de su arte, sería lo formidable. Pero realmente este es un paso muy, muy complicado, muy difícil. Yo no sé si haya algún lugar donde eso se dé, pero es lo que debiera pasar. Yo conozco en el Ecuador a muy pocas personas que viven del arte exclusivamente. Y conozco uno en particular que vivía del arte, al cual yo aprecio mucho, y que tuvo la desgracia durante el COVID de no poder vender nada, de que le cayera diabetes, le amputaran una pierna. Yo estoy seguro que desde que aquello sucedió acá, él no ha pintado, habrá pintado 1 o 2 cuadros, pero él realmente era una de las, considero yo, una de las promesas pictóricas del país. No era tan joven tampoco, pero tenía todo de sí para dar. Ese era un buen vendedor de sí mismo. Él vendía muy bien lo suyo y vivía de eso. Ahorita no sé en qué condiciones estará, pero yo creo también entonces que ahí llegamos a un cuarto tema. Los gremios. Pero hay algunos gremios de artistas. Pero es que estos gremios deben trabajar así como trabajaban. Lo más parecido que he visto de esos gremios son los que funcionaban en la Edad Media, ¿no? Había el gremio de los que picaban piedra. Ya, había el gremio de los que hacían los frescos. Había el gremio de los carpinteros. Y se defendían, ¿no? Y eran un cuerpo ahí. Unidos. Claro. Una cosa parecida. Una cosa parecida porque si el Estado no te puede dar, y no está en capacidad de darte, ni le interesa darte, alguien tiene que socorrerte en el momento que estés jodido. Alguien tiene que venir y decirte, no te preocupes, aquí hay un fondo, tú puedes hacer un préstamo, los dividendos son muy laxos, ¿no? Es más, vamos a hacerte una exposición. Es decir, tiene que haber un cuerpo que genere... No tenemos ese entonces actualmente. Yo no conozco. Conocía de una cooperativa de artistas que se estaba formalizando, pero se estaba haciendo desde el año 2011. No sé si ya la habrán terminado de hacer. Habría que hacer el seguimiento respectivo y si necesitan impulsar, ¿no? Hay que impulsar muchas cosas que de pronto se desconocen, que no salen a la luz pública. Si lo que quiere hacer, este es el medio, aprovechen
Bueno, pero yo creo que de pronto puede ser que también a ciertos gremios también les llegó a sus directivos la corrupción. Puede ser como, de verdad, últimamente hemos desembocado en todos los niveles el tema de la corrupción, podría ser, pero siempre, digo yo, no, siempre cuando hay la decisión y realmente quiere generar un beneficio para todos, no seamos egoístas, ¿ya? Lo que decía hace un momento Fernando de esta persona, realmente hubiese sido maravilloso, ¿no? Que hubiese un gremio allí acompañándole en ese momento tan vulnerable que estaba pasando, y creo que la situación hubiese sido mucho mejor, ¿sí? Porque sí supe algo en su momento de aquel personaje, pero deben trabajar en equipo y no considerarse que el uno es malo y el otro es bueno, sino que realmente valorarse el nivel de talento que tiene cada uno de ustedes, que es lo fundamental, y dentro de eso crear una gran fortaleza en unidad. Yo creo que sería la mejor opción en este momento. Entonces allí se las dejo, mis queridos públicos, aquellos que tienen esa parte, esa dote artística. No es tan fácil la inspiración, yo tengo tiempo haciendo poemas, aún no termino el límite que yo quiero para poder ya hacer el libro, que te lo dije hace tiempo atrás, todavía me faltan unos poemas más, pero no es tan sencillo como que yo me tomo una Coca-Cola. Para mí no, yo necesito estar completamente inspirada, tener mi momento de solaz, y ahí sí empiezo yo a escribir. Y no es que se escribe así, no, es algo que no puedo describir en palabras, pero es algo muy, muy, muy lindo, al menos que yo disfruto en eso. Bueno, estamos en postrimerías del programa del día de hoy. Mi querido Fernando, ¿usted desea dejar algún mensaje para ese público que está todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a través de Valdés 593 en el programa Emociones sin Censura? Bueno, te agradezco mucho por haberme invitado, por haberme permitido expresar algunas ideas que he venido desarrollando con el paso del tiempo. Yo estoy seguro que las instituciones en algún momento tendrán que reflexionar sobre su tarea, y lo van a hacer bien. Yo creo que lo van a hacer bien, porque no queda de otra, además. Con respecto a los pintores, a los artistas, toda la emotividad, toda la grata emotividad que pongan para realizar sus obras, y que son no pensadas tanto en ellos como en la persona que los va a ver, como el que los va a leer, como el que los va a escuchar, pues tienen que ser hechos con ese mismo ímpetu, con esa misma emotividad. La parte creativa, que en estos momentos solo la maneja un reducido grupo de personas dentro de una sociedad, también debería cambiar. Y los únicos que pueden hacer que ese detalle cambie son los artistas. Es decir, yo podría decir, yo pinto bien, pero a mí se queda, yo no le enseño a nadie. Todo lo contrario, creo yo. Mientras más gente esté involucrada en la posibilidad de crear, nuestra sociedad será mejor, será más tolerante, tendrá unas condiciones que la hagan digna de ser vivida. Hemos pasado y estamos atravesando situaciones realmente críticas. En pandemia, la ciudad de Guayaquil era el ejemplo mundial de lo que no debe hacerse, cuando se veía la gente que se moría en las calles. Era un problema de educación y de cultura, indudablemente. Indudablemente. Entonces, esas lacras de nuestra formación tienen que superarse, tienen que mejorar. Lo que está sucediendo ahora también. Nosotros hemos creado de alguna manera toda esa lacra que nos está vacunando y que nos está matando. De alguna manera lo hemos hecho nosotros mismos. Nadie lo ha hecho expresamente. Bueno, puede ser que hayan grupos políticos que les interese eso, pero en definitiva el muchacho, esos chicos que secuestraron Canal 10, estos son unos niños. 2 menores todavía allí. Entonces estamos produciendo una sociedad, unos chicos que no estamos cuidando para nada. Y naturalmente, como no hay quien los cuide, hay otros que los descuidan en absoluto, ¿no? Entonces, gracias por tu programa. Creo que
Ha sido muy estimulante estar aquí y creo que puede ser estimulante para los demás. Seguro. Espero verte aquí por mucho tiempo. Bueno, primero que Dios permita que así sea y lo demás es completamente del público y de los tiempos. Bueno, mis queridos amigos, muy agradecida con Fernando que me haya acompañado el día de hoy. Mañana viernes tenemos Candela Pura. Ella es Venus Benacochea. El tema de mañana es Soy Trans, mi historia. Mañana, ya sabe, 3 de la tarde en Emociones sin Censura a través de Valdés 593. Los espero. 3 de la tarde mañana, hora de Ecuador. Chao, chao. ¡Al suelo!